Ya con la presentación de la clase del día de hoy. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase número 8 interdisciplinaria que estamos realizando el día de hoy con el profesor Iván. Bienvenidos, saludos a todos. Entonces, lo que tenemos planificado para la clase del día de hoy es realizar una breve síntesis de los contenidos que vimos durante este módulo, ¿ya? Y también recordarles acerca del proyecto, que lo deberían haber entregado todos y todas anoche o ayer. Así que si tienen alguna consulta o duda, pueden hacerlos al final de la clase. ¿Ya? Entonces, la semana pasada, a través del IRMI, bueno, se les comentó en la clase anterior del día jueves 11 de junio que para la clase siguiente, o sea, es decir, para la clase del 18 de junio, se les iba a enviar un material a través del IRMI, ¿ya? Que era la columna de opinión de pedestales y prontuarios de Pedro Cayuqueo, donde el profesor Iván nos va a comentar más al respecto. Sí, ya, bueno, chiquillos, yo creo que si ustedes leyeron, ¿no es cierto?, la columna. Bueno, primero contextualizar quién es Pedro Cayuqueo. Ya, Pedro Cayuqueo es un periodista mapuche que ha tenido una larga trayectoria en diferentes medios y en diferentes formatos, podríamos decir. Nos ha entregado opiniones bastante exactas, muchas veces polémicas y otras veces revisionistas sobre principalmente la visión que Chile o los chilenos han tenido sobre el pueblo y la historia mapuche, ¿ya? Y aparte de eso también, ¿no es cierto?, ha hecho y ha investigado sobre la misma historia del pueblo mapuche. Tiene varios libros, ¿ya? De hecho, muchos de ellos, los últimos dos, son bastante conocidos, así podríamos decir superventas, ¿ya? Que se llaman Historia Secreta Mapuche, ¿ya? Que va un poco en la línea, ¿no es cierto?, de lo que se ha venido haciendo en la historiografía o en la difusión, ¿no es cierto?, de la historiografía, con lo que hizo Baradit, ¿no es cierto? Yo sé que hay muchos de ustedes que han leído por ahí algún libro de Baradit, porque lo he visto en más de alguna mesa en el colegio, ¿ya? Con la historia secreta de Chile, ¿ya? Bueno, va un poco, ¿no es cierto?, por ahí esta idea de cómo entregarnos artículos interesantes sobre temas que claro, para la opinión pública, en realidad muchas veces no son, no son muy conocidas, ¿ya? En esta columna, Pedro Cayuqueo analiza un fenómeno que se viene dando, podríamos decir, alrededor del mundo y que también le tocó a Chile, que también lo vivió, ¿no es cierto?, Chile, que tiene que ver con eh, el derribar, el, el votar, ¿no es cierto?, el destruir ciertas representaciones de figuras históricas que, debido a los diferentes contextos sociales contemporáneos, pareciesen ser figuras que no representan o que van un poco en contradicción con ciertas ideas modernas, ¿ya? Si nosotros, ¿no es cierto?, pensamos un poco en el estallido social en Chile, ¿cierto? Lo que sucede finales, ¿no es cierto?, del año pasado, una de los tópicos, ¿no es cierto?, que se repitió a lo largo de Chile
tenía que ver con esto, ¿ya? Con estatuas, monumentos, símbolos que fueron destruidos, ¿ya? Que fueron arrancados, botados a lo largo de Chile, ¿ya? Y que muchos, ¿no es cierto?, representaban figuras históricas que a la vista de nosotros hoy día podían ser cuestionables. Por ejemplo, no sé, estatuas, ¿no es cierto?, como la Pedro Valdivia, ¿ya? O, ¿no es cierto?, como de Cornelio Saavedra, ¿ya? Que son principalmente figuras que no se condicen, ¿no es cierto?, con lo que hoy día nosotros podríamos pensar como una sociedad más justa o más democrática, ¿ya? En Estados Unidos pasó lo mismo, ¿ya? De hecho, a propósito ¿no es cierto?, de la muerte del ciudadano afroamericano, ¿ya? Que también es un tópico que nosotros analizamos eh, dentro del curso en relación al contexto con los derechos humanos. eh, También a lo largo y ancho, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, en diferentes estados, se han derribado varias estatuas de figuras históricas que tenían que ver principalmente en Estados Unidos con o que representaban el pasado esclavista, ¿ya? Eh, por ejemplo, también, de hecho, hace pocos días, ¿no es cierto?, fue el turno de una estatua de Cristóbal Colón, ¿ya?, ¿no es cierto?, con la representación de el invasor, ¿cierto?, español que llegaba a América, y así con diferentes figuras históricas, ¿ya? También las autoridades, ¿no es cierto?, no recuerdo en este momento de qué estado, también avisan, ¿no es cierto?, comunican a la ciudadanía que se van a retirar estatuas, ya ellos mismos, la autoridad las va a retirar antes de que puedan ser derribadas, destruidas, ¿no es cierto? E incluso muchas de ellas fueron arrojadas al mar. Entonces, eso es un poco el contexto, ¿no es cierto? Es un poco el análisis que Pedro Cayuqueo, ¿no es cierto?, nos entrega en esta columna. También nos habla de cómo, lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros, cómo la historia también se hace contemporánea, cómo pareciese ser que estas figuras que estaban ahí, que no sé, muchas de ellas vivieron hace 500 años, representan algo, ¿ya? Entonces, nos llama también, hace la reflexión, cómo se puede revisar la historia, ¿ya? Y eso también es un tema que es muy importante de entender, ¿ya? Si bien nosotros estudiamos procesos históricos, esos procesos históricos no están cerrados, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo muy claro, no están cerrados, no está dicho todo. Cada vez que un historiador, un investigador, ¿cierto?, cualquier estudioso de las ciencias sociales realiza un análisis de un periodo histórico, puede, a la luz, ¿no es cierto?, de otras fuentes o de nuevas interpretaciones, revisar esa historia. Y de hecho es lo que se ha hecho mucho, por ejemplo, con figuras que en algún momento dentro de la historia parecían ser figuras centrales. ¿Ya? Se ha hecho, por ejemplo, con la figura de O'Higgins, ¿no es cierto?, el padre de la patria. Pero veamos, ¿qué padre fue este? Entonces, también, como les digo, tenemos una visión o tenemos también hay en la columna también, ¿no es cierto?, una reflexión en torno a cómo nosotros o cómo como sociedad también debemos tener una mirada crítica de ciertos personajes y contextos históricos que pareciesen ser que no son tan luminosos o que no entregaron tanto bienestar a ciertos grupos.
¿ya? Y así pasa, por ejemplo, con el pueblo mapuche, con la población afroamericana, ¿ya? Incluso con la población indígena en general en América. Pareciese ser ¿no es cierto?, con el descubrimiento de América, eh, llega la civilización al continente, y la barbarie, el salvajismo y el mundo incivilizado queda aplastado por esta civilización. Bueno, en realidad ese es como un poco el llamado. ¿Fue tan así? ¿Es tan así? ¿Tenemos otras categorías para analizar eso? ¿No? Iba por ahí un poquito, ¿no es cierto?, la idea de esta columna, de que la leyeran y también entenderla en el contexto en que lo estamos viviendo hoy día. Si esto está pasando ahora, como les digo, en Estados Unidos, las revueltas todavía continúan en muchas ciudades, ¿ya? Si ustedes ven el tema del estallido social en Chile, no se ha acabado, no ha terminado. De hecho, en muchos lugares, pareciese ser que el tema de la pandemia solo ha venido a demostrar un mayor descontento, ¿ya? De hecho, incluso hay lugares donde los medios nos informan que siguen las protestas, ¿ya? O por lo menos hay barricadas. Entonces, hay un clima a nivel global, parece ser, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿ya? Y también, obviamente que alentado por este contexto de pandemia que provoca o que muestra cierta incomodidad o cierta inconformidad con lo que nosotros hemos vivido hasta el momento. ¿Ya? Eso es un poco lo que transmite, ¿no es cierto?, esta columna, y es también un poco lo que en realidad era el objetivo, ¿no es cierto?, haciendo el nexo le digo, con nuestros temas del módulo, ya que tenían que ver con derechos humanos, pueblo originario, educación en tiempos de COVID, ¿cierto? Había varios temas que ustedes podían tocar. Me gustaría también escucharla a ustedes, si alguno de ustedes la leyó, qué le pareció, le gustó, no le gustó, está de acuerdo con la visión de Cayuqueo, ¿no es cierto?, respecto a esta visión un poquito revisionista que tiene de la historia, ¿no? ¿Alguien por ahí? De hecho, chiquillos, lo más importante, otro de los elementos importantes, es que ustedes tenían que redactar en su proyecto una columna de opinión, y con la columna de Pedro Cayuqueo tenemos el perfecto ejemplo de una columna de opinión, ¿ya? Donde se presenta Exactamente. toda la estructura, donde se argumenta, donde se analiza toda la situación. Entonces era el perfecto ejemplo de la contingencia, además. Exactamente. Ese era El objetivo. el objetivo, ¿no es cierto?, respecto a poder entregarle un ejemplo, ¿no es cierto? Correcto. Ahí está, ¿no es cierto? La pusimos y de hecho, como les digo, súper contextual y era como lo que se podía o a lo que se debía llegar, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso Con, los escucho o los leo, por último. sí, los leemos. Oh, ¿Alguien la leyó la columna? Que diga sí, diga no. Vamos a dar puntajes por participación, yo creo, en las próximas clases. Ya, bueno, bueno, con el profesor Iván les planteamos una... No, muchas gracias por su honestidad, Antonella. Eh, como decía, con el profesor Iván planteamos una actividad, así que, ya que no quieren hablar ni escribir en el chat, les vamos a pedir otra cosa. Necesito que ingresen a menti.com con el siguiente código: 30 47 76, ¿ya?
pueden ingresar desde su celular, de su tablet o de su computador, ¿ya? Y yo les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces tienen que entrar a www.menti.com y usar el código 304776. Se los voy a copiar y se los voy a enviar por el chat por si alguien... Sí, ahora. Ahora mismo, chiquillos. Se meten. Esto es una actividad interactiva. Entonces, tenemos una pregunta que dice, ¿por qué crees que existe una tendencia mundial que lleva a derribar estatuas y símbolos históricos? Y hasta ahora tenemos una votación que dice, porque las estatuas representan valores que hoy son cuestionables. ¿Alguien más? ¿Dos? Sí, pues empiecen a responder. ¿Tres? Respondan Ya, nomás. ahí llegan muchos. Sí, parece que ya se metieron todos. 1. Tenemos un voto para el ideal de fundar una nueva cultura. Y la otra dice, la respuesta con mayores votos dice, las estatuas representan valores que son ¿Qué hoy son cuestionables. cuestionables? ¿Qué hoy son cuestionables? Y la otra alternativa tiene 0 votos, personajes que no representan las nuevas generaciones. Perdón por mi mala escritura, es que estaba muy chiquitito y bueno, ustedes saben que uno usa anteojos y no ve. Eso, no es que uno no sepa escribir. Podrían pensar eso, espero que no. No, o sea, estamos claros que no. Tenemos 14 votos y según yo tengo 15 personas conectadas, entonces solamente hay un ser humano de este grupo que no ha votado. No ha votado. Ay, ay, ay. Pero creo que sí, no, sí está bien, son 15. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos el 15 personas que nos representan a las nuevas generaciones. Bien, perfecto. Entonces, ¿por qué crees que existe una tendencia mundial? Las encuestas plantean que las estatuas representan valores que hoy son cuestionables. ¿Ya? Bien. Entonces, no sé si el profesor Iván quiere hacer algún análisis más de este Sí, resultado, este estudio super flash. sí, creo que no me sorprende la tendencia, no me sorprende, principalmente porque, bueno, no quiero todavía, ¿no es cierto?, adelantarme, pero siento que quizás de las opciones es la que más resuena en en la idea de poder derribar, ¿no es cierto?, o de terminar, ¿no es cierto?, votar, algunos, ¿no es cierto?, llaman vandalizar estas, ¿no es cierto?, estas estatuas. Principalmente por eso, porque, claro, representan, representan valores, ¿ya?, o ideales que hoy día no son compartidos por las personas o las sociedades contemporáneas. Eh, muy, yo creo que tendríamos que solamente encontrarnos con un fanático, ya como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa, un fanático que considerara que hay etnias, ¿cierto?, que hay grupos étnicos que son superiores a otros, ¿ya? Yo creo que todos ¿no es cierto?, en nuestro sano juicio y en nuestro criterio formado, consideramos que los diferentes grupos étnicos, ¿no es cierto?, los diferentes pueblos que habitan el planeta, no tienen una categoría, ¿no es cierto?, de mejores, superiores o inferiores.
¿ya? Bueno, en algún momento sí se creyó así, en algún momento sí se pensó eso, sí se pensó, ¿no es cierto?, en algún momento de que había ciertos grupos que eran inferiores. Y eso es una de las, por ejemplo, de las justificaciones del imperialismo, una de las justificaciones, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Claro, entonces si yo tengo la estatua de un esclavista o tengo la estatua de un conquistador que en su ideal, ¿no es cierto?, sugiere que él es superior por pertenecer a un pueblo determinado, bueno, yo digo, ¿saben qué? Eso a mí no me representa, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué voy con eso, no es cierto? Derribamos esa figura, ¿ya? Entonces, no, creo que la tendencia va un poco por ahí, ¿no es cierto? Son valores que pareciesen ser eh, que no representan hoy día al grueso de la población, de la gente. Eso es más o menos lo que yo podría decir de esta encuesta. Está silenciada. Excelente análisis, profesor. Ahora vamos a revisar la siguiente actividad. Ya, entonces en esta, espero que no se hayan salido de Menti. Bueno, si se salieron, se vuelven a meter con el código 304776. La pregunta dice sí. ¿Cómo definiría el actuar del Estado con respecto a la violación de los derechos humanos? Entonces, lo que tienen que hacer acá es escribir conceptos, ¿ya? Conceptos. ¿Cómo ustedes piensan? ¿Cuál es su juicio con respecto a esto, al actuar del Estado con respecto a la violación de los derechos humanos? Ya, aquí yo creo que podríamos aclarar un poquito la pregunta, o sea, estamos pensando en ahora, Sí. estamos pensando, por ejemplo, en este contexto, o sea, no sé, desde el estallido social hacia ahora, que son como han sido como nuestros tópicos de análisis. Estamos hablando de la actualidad, ¿ya? Esa es la pregunta, de las coyunturas sociales que están sucediendo ahora, ¿ya? Entonces, ¿cómo definiría, claro, el actuar del Estado respecto a los derechos humanos? Nefasto, nos dicen. Ya, nefasto. Alguien podría decir que el actuar del Estado ha sido bueno, alguien podría decir que ha sido regular, que ha sido correcto. Alguien, ¿no es cierto? Acá nos dice que ha sido nefasto, indolente, negligente, ineficaz, descuidado, irresponsable. Ya. Eh, Todavía hay, esperemos un poco más de votaciones. No lo hacen como deberían. Violento, incompetente, descuidado. No lo hacen como deberían, negligente, indolente, irresponsable, incompetente. Claramente van a ser adjetivos calificativos negativos, ya que estamos hablando de la violación a los derechos humanos. Y en ningún mundo posible, la violación a un derecho humano va a ser algo positivo. Considerando que Floyd fue asesinado por un policía, donde Catrillanca también fue asesinado por la policía. Entonces, claramente esto es violencia de Estado. Sí, yo creo que también acá, un poco viendo la tendencia, tampoco es muy sorprendente, ¿ya? Si nosotros vemos la encuesta desde el año pasado a la fecha, las encuestas de opinión nos muestran una desaprobación de la gestión de las diferentes instituciones respecto al actuar, por ejemplo, de la protección de los derechos humanos en temas relacionados con la salud, con la seguridad pública, relacionado con
actos de violencia, ¿no es cierto?, por parte del Estado, ¿ya? Y como dice, ¿no es cierto?, bien Vivian, en un contexto también mundial, ¿ya? Estados Unidos, eh, y podríamos decir el gobierno, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, vive uno de sus peores momentos, o ha vivido uno de sus peores momentos respecto al tema, ¿no es cierto?, del resguardo de los derechos humanos o de los derechos civiles de las comunidades afroamericanas, ¿ya? Eh, ha sido condenado transversalmente, o sea, acá no estamos hablando de que la condena vino por parte de las mismas comunidades o de la misma población afroamericana, o sea, la condena ha sido transversal y ha sido mundial, ¿ya? Todos los países del mundo, o no, no todos los países del mundo, un poco exagerado, pero gran parte de los países del mundo, ¿no es cierto?, han condenado el hecho de la muerte, ¿no es cierto?, del ciudadano, ¿no es cierto?, afroamericano, Floyd, a manos de agentes del Estado, ¿ya? ¿No es cierto?, como son ¿no es cierto?, la policía. Entonces, claro, se ha querido también mostrar o se ha querido un poco, se dice cierta opinión que esto es un acto individual, ¿cierto?, que no representa al Estado en sí, sino que es el acto de un funcionario que, que comete, ¿no es cierto?, una violación de los derechos humanos, en este caso un asesinato. Bueno, es bastante cuestionable ese argumento, porque en realidad hay un actuar, ¿no es cierto? Los estudios y gran parte de los análisis demuestran de que la policía en Estados Unidos tiene un actuar bastante diferente con ciertos grupos étnicos, ¿ya? No es igual ni con los latinos, ni con los afroamericanos, ni, ¿no es cierto?, con la población blanca, ¿ya? En Chile también podemos encontrar ciertos tópicos relacionados con la protección de los derechos humanos en el último tiempo, ¿ya? Entonces, eh, no me sorprende un poco tampoco los conceptos con los que ustedes pueden calificar, siendo que se da un poco en un contexto de una opinión pública muy crítica del actuar o de la defensa de los derechos en el último tiempo, ¿ya? Eh, Eso es, ¿no es cierto?, quizás como lo que me parece que refleja esta, esta encuesta. Bien, porque es súper importante recordar que el Estado tiene deberes con cada uno de nosotros, independiente de nuestro color de piel, de si somos indígenas o no somos indígenas, tienen deberes y nosotros tenemos derechos. Y cuando hay violaciones de este tipo, no está bien. Me parece excelente su respuesta. Me doy cuenta que estamos quizás a un grupo bastante crítico, porque claramente tienen una posición. Y eso es súper importante. Somos Correcto. todas personas, sí, es verdad. Y Exacto. claro, y yo también me gustaría incluso sumar, o sea, independiente, claro, de nuestro color de piel, independiente de lo que creemos, de nuestra condición sexual, de nuestra religión, de nuestra condición económica, o sea, creo que no podemos entender el funcionamiento de una sociedad democrática, de una sociedad eh, moderna, ¿no es cierto?, de un país consolidado, sin primero no tener como base
el respeto por los derechos humanos en su amplio espectro, o sea, desde, como les digo, desde el resguardo de temas relacionados con la salud, ya como lo estamos viendo ahora, o sea, Chile está viviendo una de las crisis sanitarias más grandes de su historia, ¿ya? O si no, la más grande de su historia. Eh, el manejo por parte del Estado de la pandemia también ha sido súper cuestionado, ha sido muy cuestionado, ¿ya? Por los medios, incluso por el mismo gobierno o por los grupos políticos que conforman el mismo gobierno. Tampoco hay una opinión clara o un lineamiento, y también hay críticas desde dentro, ¿ya? Es cosa de prender el matinal, aunque yo no lo hago, ¿no es cierto? Pero es cosa, ¿no es cierto?, de prender el matinal en la mañana y ver a los alcaldes, ¿no es cierto? O ver a los diputados eh, dando opiniones, y parece que sus opiniones muchas veces fueran opiniones individuales, ¿ya? Que no representaran ni a un sector, ni a un grupo, ni a un estatus político. Entonces, desde todos lados ha sido cuestionado el manejo de la crisis por parte, ¿no es cierto?, del Estado. Entonces, también ahí hay un tema con los derechos humanos, ¿ya? Hay un tema con el derecho, ¿no es cierto?, de los grupos más vulnerables, lo que hablábamos la otra vez. eh, no es lo mismo vivir una pandemia siendo de un sector acomodado, no es lo mismo vivir una pandemia siendo migrante, que en Chile, ¿no es cierto?, tenemos muchos grupos que han llegado, ¿no es cierto?, producto de la migración, y no en las mejores condiciones, lo hemos visto también. Entonces, también ahí actúan, ¿no es cierto?, los derechos humanos en ese sentido, ¿ya? Nada, o sea, a mí me parece, como les digo, que sus opiniones o esta encuesta refleja un poco lo que en realidad es parte de la opinión pública, ¿ya? Y que no es eso, es pública, es conocida por todos, lo podemos ver, ¿cierto? De que en realidad eh, la mayoría de la gente no está de acuerdo cómo se han venido un poco, cómo se han venido sucediendo las cosas, ¿ya? Eso creo que... Sí, muy bien. Em, entonces, lo más importante, ustedes acá nos hicieron juicios de valor. Todos estos juicios de valor son sus opiniones, ¿cierto? Tenemos opiniones. Tenemos hechos, ¿cierto? Tenemos hechos del contexto, de lo que ha pasado, que justifican estas opiniones. Entonces, de eso se trataba el desarrollo del proyecto, ¿ya? De contextualizar, exponer nuestras opiniones. Claro, yo digo negligente. ¿Solo una basura? ¿Puedo plantear una opinión como solo una basura? Sí, por supuesto que puedo plantear solo una basura. ¿Y por qué son solo una basura? Por los hechos que se han sucedido, ¿cierto? Ahí está la base de mi opinión. Son hechos. ¿Estos hechos están correctos? No, no son correctos. ¿Son apropiados? No, no son apropiados. ¿Qué adjetivo calificativo pongo eso? Ok, son basura. Siempre nuestras opiniones pueden ser fundadas apropiadamente y desarrolladas en una columna de opinión o en otro tipo de textos argumentativos. Que era, entonces, con este proyecto logramos unir los objetivos, ¿ya? Y es tener conciencia con respecto a los derechos humanos, al Estado, al deber del Estado, y también desarrollar nuestra capacidad argumentativa, que es uno de los objetivos que ustedes tienen que desarrollar en filosofía. Entonces este proyecto es perfecto. Prontamente con el profesor Iván le vamos a plantear el siguiente proyecto, ¿ya? Así que, por favor, estén ingresando a la plataforma aliedme.com, o sea, aliedme.com,
Si tienen cualquier duda, tienen nuestros correos electrónicos, comuníquense, no se pierdan. Yo quería un poco introducirles lo que voy a ver, necesito que aprendamos para el próximo módulo, pero creo que es mejor simplemente dejarlo para la otra clase y quedarnos con la reflexión de esta clase, si les parece bien. Yo quería agregar una cosa. Bueno, lo habíamos hablado la clase anterior. La idea sería que estas columnas de opinión que están siendo recepcionadas, en algún momento las pudiéramos leer entre todos, verlas, ¿ya? Y para eso también ahí estaba como la idea que surgió de ustedes mismos la clase pasada, de que quizás puedan quedar publicadas, ¿no es cierto?, en un blog, en alguna página, que también ¿no es cierto?, la podemos hacer y que sea como también la, el, la exposición, ¿no es cierto?, muestrario de estas opiniones, esta columna de opiniones, ¿ya? De hecho, ahí viene el título del proyecto, ¿no es cierto? De estas opiniones que ustedes han entregado a partir de los hechos, ¿ya? Y a partir, ¿no es cierto?, de lo que hemos podido trabajar, ¿ya? Así que yo creo que eso también lo podemos ir viendo, creo que lo puedo ver yo, ¿no es cierto?, lo conversarlo con la profesora, para que también estos trabajos que podamos hacer, este u otro más, eh, puedan tener, ¿no es cierto?, como una difusión, ¿ya? Porque hay algunos me decían, bueno, pero es que igual sería como entretenido, ¿cachado?, ¿no es cierto?, de que esto al final quedara ahí como un registro de lo que hemos vivido. Si en realidad esto al final va a ser y es, aunque ustedes no lo crean, un material muy importante para el futuro, ¿ya? Muy importante. La, las fuentes, la historia se hace a partir de fuentes, y estos son fuentes históricas porque van a hablar de la visión que tenían los contemporáneos sobre los hechos que estaban sucediendo y sobre qué es lo que opinaban en ese momento, ¿ya? Entonces, muy buen ejercicio, así que, bueno, los felicito a todos los que lo hayan hecho, lo hayan logrado, y a los que no, a animarse, chiquillos. Y no es tan, no era tan terrible y tan largo el trabajo. Ya, Fernanda, ¿no es cierto?, dice que tiene que salir. Chao, Fernanda. Chao, chao. Vamos, Que vaya claros. bien. Eso, por ahora. Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Si tienen alguna pregunta. ¿No? No, Excelente. profe, hay una Entonces, pregunta. Hay una pregunta. Nicolás. Está pensando, está escribiendo. lo leemos, Nicolás. Esta semana, hoy, o sea, entendiendo, ¿no es cierto?, esta semana, no. Sí. O sea, ahora yo en un ratito más les voy a compartir la presentación que La vimos en clase, la clase, pero aparte de eso, no. ya. Si falta una clase, pero después, perdón, no sé. Ya. Sí. Primero a Nicolás. Sí, ese es un tema que estamos trabajando, que de hecho fue ayer en nuestra reunión de profesores, fue motivo de análisis. ¿Cuándo entendemos una justificación? ¿Ya? Vamos a unar ciertos criterios, ¿ya? O sea,
si tú me preguntas así, si yo falté una clase y me justifico después, sí hay justificación, ¿ya? Sí, eso es lo primero. Todos están justificados, ¿no es cierto? Todos pueden hacer el proceso, profesor, ¿ya? Pero también vamos a aunar ciertos criterios de cuándo vamos a entender esa justificación. Porque alguien me podría decir, profe, sabe que yo no me he conectado a ninguna clase y me estoy justificando, no sé, pues como raro. O sea, profe, no he entregado ningún trabajo de ninguna, no me he conectado a ninguna clase, de ninguna asignatura. Y no he entregado ningún trabajo de ninguna asignatura. Pero le estoy diciendo así que estoy justificado. No, tampoco es así. ¿Ya? Así que también vamos a buscar como ciertos parámetros para entender cuándo una justificación es justificable o se justifica, ¿no es cierto? Y cuándo no, o cuándo, por ejemplo, podríamos ya decir, ¿sabes qué? Que en realidad hay que hacer un cambio ahí, porque, pero, pero en el caso de Nicolás, si tú me lo preguntas tú, Nicolás, sí, tienen la justificación porque entiendo que está en todas las clases, que entregan los trabajos, ¿no es cierto? Que está al día. Entiendo que hay, hubo una causa mayor por la que no estuviste en una clase, ¿ya? Pero como les digo, también esto va como, estoy hablando también a todos, ¿ya? También vamos a ver cuándo las justificaciones pueden ser eso, ¿ya? Porque tampoco se trata de no estar en ninguna clase, de no entregar ningún trabajo y decir algo, ¿ya? Que puede ser muy lícito, pero si se repite módulo a módulo, trabajo a trabajo, clase a clase, yo digo, bueno, acá hay otro el problema, no es el problema de una justificación de una clase, de un trabajo que me atrasé. No sé si me explico. ¿Ya? Antonella dice, ¿tengo plazo con la actividad que se entregaba ayer? Sí, sí, sí hay plazo todavía para entregarla. ¿Ya? ¿A quién se le justifica? Es que hay diferentes formas. O sea, por ejemplo, yo he recibido correos de algunos de ustedes, incluso de apoderados, que me dicen, profesor, ¿sabe qué? Que el problema que nosotros tenemos es este. ¿Ya? Ahí yo lo hablo, lo entiendo y yo lo puedo informar. Claro, cuando yo estoy atrasado en un trabajo, lo puedo hablar con el profe. ¿Ya? Si estoy atrasado, por ejemplo, con el trabajo, por ejemplo, de matemática, eh, el último no lo entregué, hablo con el profe Pablo Alzamora y digo, profe, ¿sabe que yo me estoy atrasado en el último trabajo? Bueno, ya, ¿no es cierto? Hay como, hay como les digo, como justificaciones y justificaciones. ¿Ya? Eh, Ya, miren, no sé si terminemos un poquito con el tema de la clase y después me quedo yo respondiendo algunas preguntas que tienen que ver con esto porque como que son muchas preguntas de tema de otro ramo o como de contextos más generales, entonces de ahí les puedo responder las dudas más como desde la jefatura, ¿ya? Voy a parar de grabar ahora. Chao chiquillos, muchas gracias por asistir a esta clase y se pueden quedar los que tengan consultas y los que no se pueden ir diciendo chao, chao, como el Víctor. Chao, chao, Víctor. Chao, chao.